Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. A la gente que siempre cree en Él. Siempre. Pensar que lo que es invisible lo vas a ver. Creer es aquel que no se rinde, que da fruto en lo imposible. Eso es creer. Tus barreras, elevarte por encima del problema. Eso es creer. Darío Berríos. Creer es aferrarte a un milagro poderoso, ante la duda declararte victorioso. Eso es creer. Aunque otros no crean, yo creeré. Aunque otros no sueñen, yo soñaré. Aunque otros se rinden, no me rendiré. Aunque otros no crean, yo creeré. Aunque otros no crean, yo creeré. Aunque otros no sueñen, yo soñaré. Aunque otros se rindan, no me rendiré. Aunque otros no crean, En Dios yo creeré. ¡Aleluya! ¡Te alabamos, Rey! Creer, tener por cierto, tener fe, pensar que lo que es invisible lo vas a ver. Escucha, iglesia. Oh, creer es aquel que no se rinde, que da fruto en lo imposible. Eso es creer. Creer es aferrarte a un milagro poderoso, ante la duda declararte victorioso. Eso es creer. Aunque otros no crean, yo creeré. Aunque otros no sueñen, yo soñaré. Aunque otros se rindan, no me rendiré. Aunque otros no crean, yo creeré. Aunque otros no crean, yo creeré. Aunque otros no sueñen, yo soñaré.
yo creeré. Aunque otros no sueñen, yo soñaré. Aunque otros se rindan, no me rendiré. Aunque otros duden, no dudaré. Aunque otros no crean, yo creeré. Aunque otros no sueñen, yo soñaré. Aunque otros se rindan, no me rendiré. Aunque otros no crean, en Dios yo creeré. Aleluya. En Dios yo creeré. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En esta ocasión continúo compartiendo la palabra de Dios y lo hago en Hebreos capítulo 12 y versículo 4, donde dice la palabra de Dios: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Los lectores a los cuales iba dirigida la carta dice que aún no habéis resistido hasta la sangre, es decir, que aún no habían sufrido heridas de muerte, pero estos, sin embargo, estaban en medio de pruebas, estos hebreos a los cuales va dirigida la carta, y estas pruebas exigían de su parte una gran paciencia y una resistencia ilimitada. Nunca cabe ninguna duda que las dificultades le habían afectado a muchos de ellos. Todos no estaban resistiendo, sino que habían sido afectados y afectados gravemente, ya que, como dije en anteriores programas y la palabra de Dios así lo muestra, muchos ya se habían olvidado casi de la palabra de Dios. Su paciencia había llegado a un límite. Y a tener en cuenta también que algunos de ellos también habían sufrido pérdida de sus bienes, precisamente por seguir a Jesucristo como Señor y Salvador. Habían sido incluso rechazados por sus hermanos judíos, que ellos practicaban la ley. Pero pese a todo esto, ninguno había tenido que resistir, como dice aquí la palabra, hasta la sangre, es decir, dar su vida por la fe de Cristo Jesús. El verbo resistir expresa la idea de estar de pie frente al oponente en primera línea de batalla. Esto es lo que significa la palabra resistir. Sin embargo, pudiera ser que algunos de ellos más adelante tuvieran que dar sus vidas por el testimonio del Evangelio, pero eso aún no se había producido en ellos. Dice el versículo 4, aún no. Hay que tener en cuenta que en el mundo antiguo, romano y griego, la expresión aún no ha corrido la sangre significaba que no se había llegado a la muerte. Espiritualmente, las imágenes de la lucha contra el oponente hasta el punto de derramar su sangre sirven de comparación contra la lucha de los lectores a los cuales iba dirigida precisamente en la carta, y dice contra el pecado. No se menciona ningún pecado en especial, pero sin embargo, el pecado con su poder misterioso es un formidable oponente que se debe resistir y se debe de hacer firme estando de pie y hacerlo hasta la muerte. El texto mismo no dice nada acerca del mundo político en que se vivían los lectores de, aquí en esta ocasión, los hebreos. En una época previa, ellos se habían mantenido firmes. Cuando se les insultó públicamente, se les persiguió y cuando se les confiscó también sus bienes, como nos dice Hebreos 10, 32 al 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otro llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los precios también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahora bien, esos días pertenecían ya al pasado, en el cual ellos habían sufrido persecución, y persecución se puede decir extrema. Ahora el escritor indica repetidamente a los destinatarios de esta epístola que ellos disfrutaban de un periodo de descanso, es decir, un periodo de comodidad, que le había ocasionado una relajación también
espiritual, nótese comodidad y relajación. Más que exhortar, el escritor amonesta a los lectores a que resistan el pecado hasta el punto de derramar su sangre si hace falta. La posibilidad de ser seguidos por la fe en el Señor Jesús era una posibilidad que era real, y muchos de ellos ya la habían experimentado. Si Jesús sufrió persecución y derramó su sangre, sus seguidores, es decir, nosotros, los del día de hoy también, los cristianos, no debemos de abrigar falsas ilusiones de quedar exentos de ello, sino todo lo contrario. Hemos de estar preparados para cualquier persecución. Ellos estaban ahora en un tiempo, como he dicho, de relajación, de comodidad. Una de las cosas que más pueden perjudicar la vida del cristiano y la cristiana es la comodidad, es relajación, ya que la comodidad va a estar dando paso a la relajación y más tarde, si no se pone remedio, dará paso a la apostasía. Así que vemos que todo esto parece que sea como una cadena. El enemigo utiliza la persecución, y si el cristiano no está firme para resistir esa persecución, puede venir también a nosotros el desánimo, el desaliento. Por eso hemos de resistirla con paciencia. Y también cuando estamos en tiempos de comodidad, que muchas veces somos atacados por el monstruo de las cuatro patas. El monstruo de las cuatro patas es el sofá de casa, en el cual nos podemos relajar viendo televisión o hablando o pasándolo bien, pero no precisamente estando en las cosas del Señor. Por tanto, esa relajación, esa comodidad, puede ser algo que puede ser dañino para nuestras vidas y puede acarrear, como he dicho más adelante, la apostasía. Es decir, el creyente que antes gustó de las cosas del Señor puede volverse atrás por haber tenido un tiempo de comodidad y de relajación. Continúo con Hebreos 12, 5 y 6, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hay que tener en cuenta que los cristianos del primer siglo, ellos no tenían el Nuevo Testamento igual que nosotros, y ellos tenían acceso a las Escrituras cuando iban al culto público. Allí ellos memorizaban pasajes del Antiguo Testamento, especialmente algunos de los salterios, es decir, de los salmos, de Proverbios y de los profetas. El Nuevo Testamento revela que Proverbios 3 era un capítulo muy bien conocido por estos lectores. Los escritores lo citan y hacen referencia al mismo más que a ningún otro capítulo de este libro, y hace referencia nada más y nada menos que 438 veces. Cuando el escritor de Hebreos menciona Proverbios 3, 11 y 12, hace referencia a un texto que era fundamental y que era muy bien conocido para los creyentes de la Iglesia. Dice Proverbios 3, 11 y 12: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Algunos de los lectores habían ya olvidado esas enseñanzas bíblicas como consecuencia de no profundizar, de no meditar y examinar las Escrituras, como acabo de decir hace un rato, por haber llegado ese tiempo de relajación, ese tiempo de comodidad, pues ya no profundizaban, meditaban y examinaban como al principio las Escrituras. Y vamos a ver una prueba de ello en Hebreos 5, 11 al 14, donde nos está diciendo la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nótese aquí que estas eran y siguen siendo en el día de hoy las consecuencias de no profundizar, de no meditar y no examinar las Escrituras, la palabra de Dios. Habían llegado a ser inmaduros. Cuando debían de ser ya maduros, es decir, cuando debían ser ya maestros, aún todavía no lo eran. Habían retrocedido espiritualmente. Y si en ese momento estaban en un tiempo de relajación en cuanto a las persecuciones, ¿qué pasaría cuando llegasen esas persecuciones? Si no estaban profundizando en la palabra de Dios, si no meditaban en ello, si no estaban constantes en la oración y en las Escrituras, ¿qué pasaría? Podría venir un desastre a su vida y, como he dicho, por último podría venir la apostasía y la muerte. Los lectores, por tanto, necesitaban recordar la palabra de aliento que dice Proverbios 3, 11 y 12 que acabo de leer, para que se dirige a ellos y también a nosotros en el día de hoy. Ellos eran hijos de Dios a causa de Jesús, el Hijo de Dios. Lo mismo que en el día de hoy todo aquel cristiano que ha recibido a Jesucristo en su corazón y ha experimentado el nuevo nacimiento. A lo largo de la carta, el escritor de los Hebreos ha indicado la importancia del Hijo y sus implicaciones para los hijos, que ya como Hijo de Dios. Jesús tuvo también que sufrir, aprender a obedecer y llegar a ser la fuente de salvación eterna para todos aquellos que le obedecen, como nos dice aquí Hebreos 5, 8 al 9. Muchas veces decimos, y es verdad porque la palabra de Dios así lo dice, que el Señor Jesús es el león de la tribu de Judá. Pero recuerda, para ser león de la tribu de Judá, primeramente tuvo que ser el Cordero de Dios. Por tanto, no cabe ninguna duda que el sufrimiento de Cristo es un sufrimiento único. No puede ser ni necesita ser repetido por sus seguidores, es decir, por aquellos que nos llamamos cristianos. Y podemos ver en los días de hoy, cuando llega especialmente Semana Santa, cómo hay países, por ejemplo, como Filipinas y otros, que para redimir sus pecados y para aparentar ser buenos delante de las personas, muchos hasta dejan crucificarse. Se clavan clavos y todo en las manos y en los pies. Luego van, como no, al médico a que los sane. Pero lo hacen, y lo hacen por pura ignorancia. Ignorancia de no meditar en la palabra de Dios, de no escudriñar la palabra de Dios, no profundizar en la palabra de Dios. Porque el mismo Señor Jesucristo esto ya lo hizo por nosotros y lo hizo una vez y por todas. Por tanto, nosotros no tenemos que hacerlo ni mucho menos. Pero vemos que, sin embargo, el principio de la disciplina sigue siendo el mismo, tanto en el Antiguo Testamento como ahora también. La Escritura se dirige a los seguidores de Jesús como a hijos, y en consecuencia de ello, pueden esperar, si Dios es nuestro Padre y nos ama con amor eterno, ¿qué es lo que podemos esperar? Corrección y represión. Y nosotros también. Recuerda esto, y es una enseñanza básica, sencilla. Si Dios no te disciplina, si Dios no te corrige, es porque sencillamente no eres su hijo ni eres su hija. Entendamos esto bien claro. Si Dios nunca te ha reprendido, te ha disciplinado, es porque no eres hijo de Él. La palabra de Dios se dirige a los hijos de Dios y lo alienta. Dios habla a sus hijos e hijas por medio de su palabra. Él dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es decir, los creyentes debemos de sentir y ver la mano de Dios en las dificultades que nos puedan venir, y nos pueden venir cuando menos esperemos, y debemos de estar preparados para ello. De manera que el uso de la expresión aquí que dice no tomes a la ligereza, sugiere que ellos deben de ver la disciplina, y nosotros también, como algo que viene directamente de parte de Dios, porque somos sus hijos y Él nos ama. Si los lectores de la epístola, es decir, la carta, y nosotros tomamos la disciplina a la ligera, ellos también pasarán con ligereza de sufrimiento que Jesús tuvo que soportar. ¿Por qué? Porque no lo entienden, no lo saben valorar. Y si no valoramos primeramente el sacrificio que el Señor hizo
en la cruz del Calvario, obedeciendo al Padre siempre sobre todo, tampoco nosotros lo vamos a entender y lo vamos a tomar a la ligereza. De manera que ellos, los hebreos y nosotros también debemos de tomar las medidas correctivas de parte de Dios y tomarlas seriamente y entender que Dios envía muchas veces adversidades a sus hijos precisamente para nuestro propio beneficio espiritual. Cuando ellos acepten que tanto lo bueno como las dificultades vienen de parte de Dios, no se van a desalentar, ni nosotros tampoco, ni vamos a perder el ánimo. Ellos y nosotros sabremos que Dios tiene absolutamente control de todo si confiamos en Él. La disciplina es entonces un privilegio que Dios extiende a los que ama. Esto puede sonar casi contradictorio, hasta que llegamos a entender que la disciplina no se le extiende a los impíos. Como he dicho antes, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, naturalmente Dios no los va a disciplinar, ya que ellos no van a recibir la disciplina de parte de Dios aquí en la tierra, sino que van a recibir el juicio de Dios en el cielo. Y esto es lamentable, porque el hombre tiene y la mujer en el día de hoy la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y volverse a Jesucristo, que es el dador de la vida. Dios disciplinó en la antigüedad a su pueblo a consecuencia de sus transgresiones, pero Él demuestra paciencia y tolerancia con sus enemigos hasta que se llena la medida de iniquidad que hay en cada uno de los hombres y mujeres que están haciendo estas cosas malas. Prueba de ello es que nos lo muestra, voy a citar algunos versículos, como es Génesis capítulo 15 versículo 16, también Mateo capítulo 23 versículo 32 y Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 16. La disciplina es una señal de que Dios no acepta a nosotros y a ellos, a los hebreos, como que somos hijos suyos, somos de su propiedad. Entonces, ¿castiga Dios a sus hijos? Él nos envía pruebas y también dificultades, y están diseñadas para fortalecer nuestra fe en Él precisamente. Las adversidades son ayudas que nos llevan y nos llevarán a una comunión más estrecha con Dios. Y prueba de ello es que cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos una necesidad que sabemos que nosotros no la podemos solucionar, ni con nuestro dinero, ni con nuestro esfuerzo, absolutamente con nada, y sabemos que dependemos de Dios, ¿acaso no oramos más? ¿No meditamos más en la palabra de Dios? ¿No profundizamos más en la palabra de Dios? ¿No asistimos más a los cultos en la iglesia? Claro que sí, pero si no tenemos esa necesidad, esa dificultad, ¿qué es lo que pasa? Viene la relajación, viene la comodidad y pensamos que ya llegará ese día en que no va a venir más necesidad. Pero ¿sabes? Puede ocurrir algo en nuestra vida. Nosotros tenemos algo en nosotros que Dios ha puesto, que es la conciencia, y Dios nos avisa cuando nos relajamos. Pero si lo dejamos un día tras otro y otro y otro, y una semana y un mes, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa conciencia va a ser una conciencia dormida, una conciencia relajada, que ya no escucha la voz de Dios como al principio, sino que escucha la voz de la carne. Y a la voz de la carne le encanta la comodidad, le encanta y no esforzarse por las cosas espirituales. Recuerda que la misma palabra de Dios nos dice que la carne y el espíritu tienen una lucha viva. Hemos de estar firmes para vencer esa prueba, que es también la carne. En la sociedad moderna de hoy, está prohibida por las autoridades humanas disciplinar a sus hijos. Y si el padre lo disciplina, el hijo puede denunciar al padre a las autoridades. Me comentaba un amigo de hace años y me decía que una nieta suya que tiene 6 años le decía: abuelo, no te se ocurra levantarme la voz y mucho menos la mano, porque si no te denuncio. Nótese lo que le enseñan en las escuelas. Y vemos que hasta qué punto llega la hipocresía ha llegado de esta sociedad. ¿Acaso estos mismos que dictan estas leyes no disciplinan ellos a sus propios hijos? ¿Acaso ellos no lo levantan por la mañana y de que son bien pequeñitos para que vayan a la escuela? ¿Acaso ellos no lo esfuerzan e incluso lo amenazan? Si no apruebas, no vas a tener esto. Dicen que es un incentivo. Bien, pero de cierta manera lo está ahí esforzando a hacer algo.
¿Y cuántos padres hay, por ejemplo, que le imponen a los hijos a que estudien una carrera que a ellos no les gusta, ni les va ni les viene? Pero sin embargo, lo están esforzando. Y muchas veces son estos mismos que están dictando estas leyes, que a los hijos no se les debe de disciplinar, cuando ellos mismos son los primeros que los están disciplinando. Ahí a la escuela, le guste o no le guste, el niño tiene que ir. Y más tarde tiene que ir también, pues, al conservatorio, o tiene que ir al instituto o a la universidad. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Nótese ahí. Y esto deja bien claro a aquellos que dicen que no se deben de corregir a los hijos, que estamos desarraigando algo que es natural y que Dios lo ha establecido, porque el Padre al que ama disciplina. Esto lo tenemos siempre por seguro. Sigue diciendo Hebreos 12:7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora hallamos aquí en estos versículos que vienen a continuación, que son los versículos desde el 7 al 11, vemos que son unos versículos para soportar las dificultades que pueden venir a nuestra vida. Pero este versículo expresa 3 razones para aceptar con gozo, como una bendición de Dios, la disciplina que Dios permite. La primera dice, si soportáis la disciplina. Nótese que está en modo condicional. Si soportáis. Si soportáis. Siempre si soportáis. La Reina Valera 60 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. La Biblia de Jerusalén dice, sufrís para corrección vuestra como a hijos os trata Dios. Otra versión popular dice, soporten ustedes el castigo, y así Dios los tratará como a su hijo. Y la Biblia textual dice, permanecer bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. No debe de olvidarse, tampoco, que el nivel de la vida que Dios ha establecido para los suyos es el de reproducir la imagen de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Ello exige de parte de Dios una disciplina para nuestras vidas. Escucha bien, la Biblia no debemos de entenderla como nosotros nos gusta. No debemos de vivir una vida cristiana como a nosotros nos agrada, sino como Dios dice en su palabra, que es muy distinto. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nótese, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por tanto, vemos que la imagen que Dios quiere proyectar en nosotros es la de su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, vemos que Dios os trata como a hijos. Debido a la experiencia del cristiano en los sufrimientos y en las dificultades por causa de Cristo, se alcanza la seguridad de ser hijos en Cristo Jesús. El concepto de la disciplina en el antiguo Israel no se limitaba a describir el castigo físico, sino que incluía también el concepto de la educación, es decir, el padre como cabeza del hogar enseñaba a sus hijos primero la ley de Dios, es decir, la palabra de Dios, la Biblia. En segundo lugar, la tradición de los ancianos, respetar a los ancianos, respetar a los mayores. Y tercero, la habilidad de un oficio, es decir, de aprender un oficio para que el día de mañana pues no pasaran hambre y tuvieran algún sustento. La educación apuntaba al inculcar obediencia a la ley de Dios, obediencia respecto a la autoridad y al amor por la herencia nacional y hacia el prójimo. Nótese que la Biblia nos enseña a los cristianos a ser buenos conciudadanos y a respetar en todo momento a aquellos que están gobernando, porque así lo dice la palabra de Dios. Aunque ellos sean corruptos, aunque ellos no lo hagan bien, Dios dice que debemos de respetarlo porque toda autoridad ha sido puesta en la tierra de parte de Dios. Lo que el versículo 7 desea señalar es que Dios mismo está educando a sus hijos. El escritor emplea la ilustración de un padre humano que enseña a su hijo. De modo similar, Dios mismo da a sus hijos enseñanzas moral y espiritualmente. En tercer lugar, dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Es una pregunta, y es una pregunta reflexiva que espera una respuesta de parte del lector. Hay que tener en cuenta que el hijo siempre será educado
por la razón que con el tiempo será el que va a ser el hijo, el heredero. Tiene que ser el heredero. Imagínate un padre que tiene bienes o que no tenga bienes, pero que si es el hijo único o son hijos, pues el padre lo va a estar educando y lo va a estar sustentando, porque el día de mañana van a ser esos hijos o ese hijo su heredero. El padre que verdaderamente ama a su hijo lo va a corregir para que vaya perfeccionando su carácter. Recuerda, el carácter se forma de la manera en que vivimos en nuestra casa, en nuestro hogar, pero también se forma con aquellos que nos rodean. Si nosotros nos estamos rodeando con personas, por ejemplo, que tienen un mal vocablo, que sueltan tacos, pues nuestro carácter se va a formar de esa misma manera. Si en nuestra casa, en nuestro hogar, vemos que nuestros padres están dedicados a la lectura, que no chillan, que no alzan la voz por cualquier cosa, pues eso va a formar también un carácter en nuestra vida. Proverbios 19:18 dice: «Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo». Los hebreos a los cuales iba dirigida la carta, ellos habían tomado a la ligera la formación que Dios le daba a través de su palabra. La habían tomado como algo liviano. Por decirte algo, es como aquel que va a lo mejor al culto, va a la iglesia, escucha la palabra, pero está allí físicamente, pero no está pensando en otra cosa, o lo toma a la ligera, o piensa que lo que está diciendo el predicador o el que está enseñando la palabra no es para él o para ella, que es para el que está al lado o para el que tiene detrás, nunca para ella. Se toma a la ligera, y esto puede llegar a ser también en nuestra vida si lo hacemos así. Puede ser lamentable. De ahí que los lectores hebreos y nosotros también hoy necesitamos una exhortación pastoral a someternos a la disciplina bíblica. Recuerda, la disciplina bíblica, nunca la disciplina que viene de parte de hombre, nunca jamás, pero sí la disciplina bíblica, porque es buena y porque es bíblica, porque viene de parte de Dios. Dios nos educa y educaba a los hebreos cristianos como a hijos, para que ellos puedan tomar su lugar al lado del Hijo de Dios, que han sido formados a su semejanza. Y esto también vale para el día de hoy para nosotros. Sigue diciendo Hebreos 12:8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es un hecho universal que cualquier padre terrenal corrige a sus hijos. Por tanto, cuando el creyente está siendo sometido a la disciplina de que verdaderamente es hijo del Padre del cielo, la disciplina divina no es para algunos, sino que es para todos. Recuerda, Dios también disciplina a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los profetas. Dios también los disciplina. Todos los que verdaderamente somos hijos de Dios, es decir, los que han experimentado el nuevo nacimiento, somos disciplinados de parte de Dios. Dice, entonces sois bastardos y no hijos. Muchos dicen ser cristianos y cristianas, pero sabes, como dije anteriormente, en la ausencia de disciplina de parte de Dios, en esta persona muestra bien claro que en realidad no son hijos ni hijas de Dios, porque están viviendo una vida completamente carnal y no regida por la palabra de Dios. Los lectores de la epístola, sin embargo, habían demostrado falta de interés por estas normas y habían desairado a Dios, que los disciplinaba. Era necesario que se les dijera que observasen las normas bíblicas que está en la palabra de Dios, que aceptasen la disciplina que viene de parte del Señor y se portasen como hijas e hijos de Dios. Pero si ellos continuaban descuidando la enseñanza de Dios, serían considerados como hijos ilegítimos, es decir, como bastardos. Estos hijos no tienen derecho a la filiación espiritual, ni tampoco tienen derecho a una herencia espiritual, y mucho menos a la salvación. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios como Padre y no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Continúo con el versículo 9 de Hebreos capítulo 12, donde dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos,
porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. El autor de la carta de los Hebreos sigue usando y usa un argumento para convencer aquí a los lectores. Cuando dice, tuvimos nuestro padre terrenal que nos disciplinaban y pese a disciplinarlo, dice que lo venerábamos. Y la primera pregunta que podemos hacernos, si hacíamos esto con nuestros padres terrenales, ¿cuánto más debíamos de hacerlo con nuestro Padre Celestial? Porque Él nos ama mucho más. El deber de los padres es el de cuidar a sus hijos, es decir, darle alimento, darle vestido, cuidarlos cuando están enfermos, etc. y darle una buena educación al hijo. De tal manera que los padres actúan como pedagogos, en el sentido de que son correctores, como lo puede hacer, por ejemplo, un maestro, un instructor o quizá un educador. Pablo utiliza esta misma palabra para referirse a los expertos en la ley, a quien llama en Romanos 2:20 y le dice instructores e indoctos. La ética moral exige que los padres sean respetados por los hijos, y una casa, cuando los padres no son respetados por los hijos, se puede decir que muchas veces es un infierno. Cuando el hijo o la hija le levanta la voz a sus padres, es una desobediencia total. Y esto lo podemos ver en la sociedad actual, por los medios de comunicación, programas que hacen, cómo los hijos tratan a los padres. Recuerda, no estoy diciendo que sean todos, esto quede bien claro, no todos, pero también hay muchos que lo hacen. Vienen a las tantas de la noche o de la madrugada, no le piden opinión a los padres absolutamente para nada, pero ahora esto sí, cuando tienen una necesidad o si han caído en una enfermedad por irse a las tantas y estar por ahí en el botellón o fumándose algún porro o cualquier otra cosa y necesitan asistencia médica, entonces sí que van a los padres. Pero mientras tanto no. Como he dicho antes, el no respetar a los padres puede convertir un hogar y puede hacerlo como un infierno. Y precisamente puede hacer esto porque al hijo no se le ha enseñado desde pequeñito la palabra de Dios. Y como consecuencia de ello, si los padres no han enseñado eso, en el hijo o en la hija han formado un carácter contrario a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es respeto a los padres, que se le debe de tener. Por tanto, vemos que Dios mismo fue el que estableció estos principios de respetar a los padres. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nótese, primeramente es un mandato, pero después del mandato hay también una promesa, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El hijo y la hija sabia debe de honrar a su padre y a su madre. Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tu día y para que te vaya bien sobre la tierra que Dios, Jehová, te da. Y Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Nótese, el mandamiento del padre y la enseñanza de la madre, el hijo y la hija, lo deben de acatar y lo deben de guardar en su corazón como algo que es bueno y que ellos quieren para sus hijos, para que puedan crecer y llegar a ser el día de mañana una persona adulta. Sigue diciendo este versículo 9, ¿porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Los padres terrenales que nosotros hemos tenido, cada uno de nosotros, son los padres en la carne, pero Dios es nuestro Padre espiritual. Solo cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y experimentamos lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento y decidimos hacer la voluntad de Dios que está en la Biblia en su palabra. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una falsa enseñanza y es la siguiente, y es de que todas las personas cuando nacen pues ya son hijos de Dios. Y no es verdad. Cuando nacemos, somos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios, porque entonces ¿dónde ponemos Juan 1:12? Cuando dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no está diciendo cuando nacen. Es decir, que esto lo debe de hacer la persona cuando es adulta. Y cuando creen
en su Salvador, en aquel que puede darle la salvación y la vida eterna que es Jesucristo, es cuando estas personas pasan a ser hijos e hijas de Dios. De manera que la relación con Dios antes de tener a Jesucristo en nuestro corazón éramos, aunque seamos personas adultas, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, yo antes era una criatura de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora paso a ser parte de la familia espiritual de Dios, y Dios es mi Padre Celestial. Por tanto, nuestros padres terrenales nos transmiten la vida biológica, pero ¿sabes una cosa? Solamente Dios, solamente. No hay ninguna religión, no hay nada por ahí, todo lo que diga el hombre es vano. Solamente Dios puede dar la vida espiritual. El Señor Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nótese, la vida. Es el único que imparte vida. Ningún profeta, jamás en la historia, nadie ha podido decir esas palabras, ni podrá decirlas. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él es el dador de la vida. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nótese otra vez, el dador de la vida es el Señor Jesús. Él vino para que tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia. Voy concluyendo ya con esto. Nuestros padres físicos se esforzaron por cuidarnos y por enseñarnos hasta llegar a ser mayores de edad. Cuántos desvelos, cuánto dinero, cuántos esfuerzos hicieron nuestros padres, y siempre dándonos lo mejor, siempre tratando de darnos lo mejor. Es decir, si nosotros vamos mirando con qué podemos pagarle a nuestros padres terrenales todos esos esfuerzos que ellos han hecho por nuestra vida, hasta llegar a ser adultos. Nuestros padres muchas veces han tenido que trabajar cuando han podido, no ya las 8 horas, sino más horas. Y si podían más. ¿Para qué? Para que a sus hijos no les falte absolutamente de nada. ¿Cuántas madres hay y padres que se quitan de su boca el pan? En el día de hoy que estamos pasando necesidad aquí en España, que hay crisis, que hay 3 millones de personas que están pasando hambre, ¿y cuántos padres hay que se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos? Este es el amor que un padre y una madre tiene por sus hijos. Y muchas veces cuando se le habla a las mujeres, ellas dicen, como el amor de una madre, no hay nada. Una madre está dispuesta a hacer todo, incluso a dar su vida por el hijo. Ahora bien, ¿pero daría esta madre su vida por otro que no fuese su hijo? Lucas, el Evangelio, capítulo 11, versículo 10 al 13 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Como he dicho antes, ninguna persona nace siendo cristiana. Tampoco lo es por pertenecer a cierto grupo o a cierta religión. Como acabo de leer, dice, porque todo aquel que pide, recibe. Primeramente Dios llama al hombre y a la mujer, y lo hace a través de su palabra. Y lo puede hacer a través de este programa que estás tú ahora escuchando. Dios te está llamando, pero luego es el hombre o la mujer el que tiene que pedirle a Dios el que venga a su vida. Mi amigo, mi amiga que me está escuchando, si nunca antes le has pedido a Jesucristo que venga a tu vida, ahora puedes hacerlo. Solo tienes que invitarle a que venga a tu corazón, y puedes hacerlo a través de una oración muy sencilla. Simplemente tienes que repetir conmigo una oración de arrepentimiento para que Jesucristo venga a tu vida. Si es así, allá donde estás, yo te invito en este momento a que tú puedas, si puedes cerrar tus ojos, si no hay nadie, puedes hacerlo. Y si no, puedes orar para ti, pero hacerlo de todo corazón. Repite y di ahí a donde estás: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis delitos. Me arrepiento de ellos. Yo pensaba que era un hijo o una hija de Dios, pero no te había recibido en mi corazón. Ahora lo hago libremente
y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, pues yo te garantizo con la palabra de Dios, como dice, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Tú tienes que ir formándote para llegar a ser semejante a nuestro hermano mayor, que es Jesucristo, porque esa es la voluntad del Padre. Para ello, te animo que leas los evangelios, que investigues la Biblia, que la escudriñes ahí, que profundice en ella. Y también te animo a que visite una iglesia cristiano evangélica, donde ahí vas a encontrar maestros de la palabra de Dios, personas que te van a enseñar para que tú puedas formar ese carácter que Dios quiere que sea creado en ti, seas hombre o sea mujer. Y a toda la audiencia, nuevamente, me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante. Hasta el próximo programa, que Dios os bendiga a todos.